Villa de Salma. Para mí es un inmenso placer poder tener estos espacios. Primero para que estemos conectados con estos temas tan apasionantes de la prevención y podamos refrescar algunas ideas y compartir, ¿no? Porque estos espacios que está creando Salma son bien importantes para que podamos aprovechar el tiempo, compartir experiencias, compartir conocimientos y actualizarnos mientras que estamos guardando nuestra cuarentena en casa. Yo creo que resalto la importancia de estos espacios y aplaudo la iniciativa. Lo primero que les voy a comentar es que, bueno, el tema del regreso al trabajo se ha convertido en un tema de superactualidad. En toda Latinoamérica estamos hablando de estos temas hoy por hoy. Es inminente la vuelta al trabajo. Ya hablamos en algunos países del día 15 de mayo como un día D para que algunos sectores se incorporen a las actividades productivas. En Venezuela no hemos tenido mayores anuncios en ese sentido. Nuestro decreto de cuarentena social vence el día 15, aunque fue renovado el 11 del mes pasado, pero el anterior había sido decretado un día 15. Entonces, hubiese una renovación del decreto por algunos días más. Sin embargo, ad hoc, muchísimos sectores de la vida nacional se han estado sumando a la actividad de manera un poquito anárquica, pero entendemos que la presión social por la falta de ingresos, sobre todo de las personas más vulnerables, hacen que se tenga que retomar la actividad. También los comercios pequeños que no han podido seguir pagando las nóminas porque no tienen ingresos, entonces también muchos se han visto en la necesidad de retomar las actividades. Sin embargo, este retomar de actividades no es algo del todo que con eso se va a resolver el problema, digamos, ya que hay muy poca gente en la calle. Definitivamente no estamos en una normalidad y probablemente vayamos a tener que, después de salir de que se levante formalmente la cuarentena social, estemos en un estado que llamaremos de nueva normalidad. Que las cosas van a tener que ser distintas, los hábitos de consumo de la gente van a ser distintos, las prioridades de compra van a ser distintas, así que tenemos que estar preparados para ese panorama y esta disertación que les voy a hacer va un poco de ese tema, de cómo podemos preparar nuestras organizaciones para estos nuevos cambios, esta nueva normalidad y cómo debemos estar preparados los profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo para poder dar respuestas efectivas a estos cambios que se van sucediendo. Yo he estado presente en varios eventos últimamente, veo algunos que me han visto en estos días, algunas charlas, pero cada vez cambia porque la situación va cambiando todos los días. Esta es una situación absolutamente cambiante y cualquier cosa que digamos hoy no está escrita sobre piedra. La situación cambia, las verdades cambian, va evolucionando y vamos entendiendo cada vez más esta enfermedad y cada vez tenemos elementos nuevos como trabajar y gestionar este tipo de riesgos. Sin embargo, tenemos algunas cosas que están más o menos claras en este punto y sobre eso vamos a incidir. Aparte que vamos a tener un espacio para compartir cualquiera de sus interrogantes, la vamos a tratar de responder y tener al final un ciclo de preguntas y respuestas en la medida del tiempo que tengamos disponible. ¿Okay? Yo voy a compartirles mi pantalla para que iniciemos con la presentación. ¿Okay? Este material que hemos desarrollado con mucho cariño desde el Centro de Ingeniería Humana de la Universidad Simón Bolívar, donde estamos trabajando muy cercanamente el tema del COVID y el trabajo como centro colaborador de la Organización Internacional del Trabajo y
Acabamos de también cerrar algunos acuerdos importantes con la gente de Fondo Norma y también estamos trabajando en colaboración con el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que estamos tratando de impulsar que ocurra una norma técnica parte del INSACEL que acaba de publicar, esto está ocurriendo en tiempo real, la noticia de que están trabajando en un proyecto de norma técnica transitoria, que no sé por qué la han colocado como transitoria, pero así se ha puesto, para prevenir los contagios por COVID-19 en los centros de trabajo. Entonces, esto es algo que está sucediendo en este momento y es algo muy interesante. Ya hemos tenido experiencias previas que les voy a ir comentando en el transcurso de la presentación sobre las experiencias de España, que fue uno de los primeros en legislar en esta materia, ya lleva 5 autorizaciones, y México, que también acaba de hacer un release de su lista de chequeo para componer el plan de vuelta al trabajo. Ellos van a comenzar a partir del día 11 a incorporar los primeros sectores. Italia también tiene publicada una norma técnica y también Perú acaba de publicar una norma de vuelta al trabajo a través del Ministerio de Salud. ¿Okay? Pero bueno, nosotros no habíamos tenido ningún pronunciamiento por parte del INSACEL y yo celebro que hoy por fin dijeron que al menos se está trabajando en un pronunciamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, yo comienzo recordando algo muy importante. La semana pasada celebramos el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y la OIT nos recuerda este año que, bueno, que la seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas. Yo creo que es el momento de empoderar al máximo nivel los servicios de salud y seguridad en el trabajo, porque son los que tienen que tomar el control en este momento para que la vuelta al trabajo no se salga de control. Los profesionales actualizados, preparados para atender este problema, que están entrenados en salud y seguridad en el trabajo, son los que están capacitados para poder gerenciar esta situación que es disruptiva, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este caso. Por otro lado, el tema es que hay algunas preguntas que me hacen de manera muy consistente. Una, por ejemplo, ¿qué pasa si abro la empresa, un supermercado, por ejemplo, y el primer día se me contagian 10 trabajadores? ¿Okay? Esto es algo... Bueno, entonces, la primera cosa es que preguntan esto, ¿qué pasa si se contagian una cantidad de trabajadores? Esto es una situación que ya pasó en una prestigiosa cadena de supermercados en Dominicana, donde el primer día que ellos reintegraron a trabajar, entonces hubieron una cantidad de contagios, entonces los trabajadores se estaban negando a trabajar y se corrió la idea de que en ese supermercado la gente se estaba contagiando, entonces los clientes tampoco querían ir y hubo entonces un costo reputacional muy amplio. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, ya les voy a comentar un poco cómo se manejó esa situación y cómo podemos nosotros tratar de prevenirla basándonos en esos aprendizajes. También, bueno, ¿qué pasa si un trabajador comienza a toser o a estornudar y presenta fiebre en el lugar de trabajo? ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Tenemos un plan para hacer eso? ¿Qué pasa si los trabajadores dicen, mira, no están dadas las condiciones, no nos sentimos seguros en trabajar aquí si esto no se corrige? Recuerden que en Venezuela, por la LOCIMAT, tenemos un articulado que le da el derecho al trabajador de negarse a trabajar si él percibe que hay un riesgo para su salud o para su vida. Entonces, si esto ocurre, él puede negar a trabajar y el empleador tiene como decirle que no. El problema es que ahora no tenemos un estándar para decir cuáles son esas condiciones. ¿Okay? Si el trabajador, un grupo de trabajadores dice, mira, no están dadas las condiciones, el empleador no puede decirle, mira, yo sí cumplo o yo no cumplo, porque en este punto no tenemos unas condiciones. ¿Okay? Y también, ¿qué pasa si se disemina la información de que hay trabajadores contagiados dentro de la empresa y que también se están contagiando los clientes? Esto es muy grave, por ejemplo, en aerolíneas,
en hoteles, supermercados, tiendas por departamentos, ¿ok? Porque estos son costos reputacionales que pueden incidir muy negativamente en la continuidad operativa del negocio. Yo les voy a comentar también que, a ver si, ok, una de las cosas más importantes que tenemos que definir aquí es que esto es una pandemia. O sea, es una enfermedad que tiene un spread muy grande alrededor del mundo. No es un tema del país, tampoco es un tema de la empresa, es un tema de salud pública muy importante, pero que tiene unas connotaciones ocupacionales que sí son importantes. ¿Okay? Nosotros no estábamos preparados para esto, ha sido un evento disruptor que de manera bien clara ha marcado una interrupción de las actividades de las empresas o una merma muy importante de sus operaciones. Entonces, nos ha agarrado pues, fuera de base, como decimos en Venezuela, esta situación. Y esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que tener unos aprendizajes en relación con los eventos disruptores. Esto amenaza la continuidad operativa de los negocios, por supuesto. Si bien algunos no están totalmente cerrados, algunos están con una operatividad de un 10, un 15% solamente. Genera miedo, y el miedo es terrible para la actividad productiva. Miedo no solamente a perder la vida, sino también a perder el trabajo, por ejemplo. Bueno, Acra no puede comentar cuántas cantidad de personas están cesantes y están pidiendo seguro por desempleo hoy en los Estados Unidos, y al igual que los Estados Unidos, en muchos países del mundo, han sido millones de empleos los que se han perdido, y eso produce un estrés general en la sociedad, un estrés económico, que además es un factor de riesgo ocupacional también, la incertidumbre. Y tiene profundas implicaciones económicas y sociales. La presión que tienen los países hoy día por la reapertura de las economías es impresionante, así como también en los servicios de seguridad social, ¿okay? Para poder mantener a las personas comiendo, cobrando algún salario, a la par que, bueno, las actividades están en un mínimo técnico. Y por tanto, entonces es muy necesario que haya un plan. Esta es una situación donde sea muy buena idea improvisar. ¿Okay? Hay que tener un plan. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que considerar para ese plan? Vamos a mirar. Primero, vamos a ponernos en contexto. Esto lo tomé de la información de hoy día. ¿Okay? Hoy día tenemos en el mundo 265.099 personas fallecidas. Esto fue esta mañana, probablemente en este momento sean varias más. ¿Okay? Aparte que son los fallecidos que han sido, digamos que el caso completo, que fue diagnosticado con COVID porque se le hizo una prueba que dio positiva y la persona murió. Definitivamente no hay algún tipo de tasa de subregistro que no la manejamos, así que hay bastante más gente que no está en este registro, pero que ha muerto, ¿no? Entonces, yo he estado reunido ayer con un gremio empresarial bien importante, y algunos de los líderes de este gremio aducían, mira, es que esto es mentira, esto es una cosa que nos están inventando porque, bueno, por ahí un problema político en el país o algo así, y bueno, yo les decía, mira, esto no es un invento, esto no es un juego, esto es algo muy grave que está pasando en el mundo entero, y afortunadamente en Venezuela hemos tenido algunos factores que nos han protegido, pero esto es un tema bastante grave y que tenemos que encararlo muy en serio, tomando todas las medidas que podamos. En Venezuela la situación es esta. Bueno, la situación, estos son los informes oficiales que aparecen en este momento publicados en el portal del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ¿Okay? Yo no voy a emitir ninguna opinión acerca de la precisión o la veracidad de estos datos. Esto es lo que presenta el Ministerio: 379 casos confirmados, 10 casos de personas fallecidas. ¿Okay? En todo caso, miramos que la curva que está de casos positivos está plenamente ascendente, ¿ok? No es una curva exponencial, o sea, no se duplica ni triplica cada día, pero sí está en una tendencia francamente ascendente.
Otra de las cosas interesantes en el caso de Venezuela es que no vemos que haya una mejoría en el número de contagios. O sea, los contagios un día de repente son 0 contagios, como pasó hace una semana, pero 2 días después entonces hay 14, 15 contagios. O sea que realmente no tenemos una tendencia de decir en este momento que nosotros estamos teniendo menos contagios en Venezuela. Eso no está pasando, no tenemos ningún tipo de tendencia a que tengamos menos, ¿okay? Sino una situación que es muy cambiante. Nosotros tenemos entonces que tomar medidas muy importantes porque nosotros nos protegió inicialmente el hecho de que nuestras fronteras estaban un poco cerradas a que ingresaran personas contagiadas. En Venezuela no tenemos muchos vuelos entrantes y eso hace que estemos protegidos de los contagios que vienen de fuentes externas. Sin embargo, con 379 contagios en Venezuela, ya hablamos de transmisión comunitaria. Entonces, yo creo que esto sí es realmente grave si no se atiende responsablemente porque ya el enemigo lo tenemos adentro. Entonces, esos factores que nos protegían inicialmente de los contagios que venían de afuera, pues ya no nos están protegiendo. Tenemos los contagios comunitarios y el spread no está controlado. Evidentemente se decía, bueno, ya conseguimos los focos fueron aislados, cada uno está, pero el mismo foco está produciendo más contagiados. Quiere decir que esos focos no han sido controlados y obviamente podemos tener focos que no han sido identificados todavía en otras partes. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es importante que lo manejemos. También tenemos la situación de la información acerca de los contagiados hasta ahora en Venezuela. El grupo mayor de contagiados son personas ligeramente más hombres que mujeres y en un rango etario entre los 20 y los 49 años. Ahí está la mayor parte de nuestros contagiados. Y esa parte, ese rango etario es precisamente las personas que están en edad económicamente activa. Entonces, precisamente la mayor, digamos, el mayor impacto que tienen estos contagios está ocurriendo en población trabajadora. ¿Okay? Muy importante que tomemos esto en cuenta. En Venezuela, el spread actualmente está en prácticamente todo el país, tenemos casos. Con excepción de Delta Macuro, del estado Amazonas y sorprendentemente del estado Carabobo, donde no se registran casos al día de hoy. La mayoría de los casos, los estados que están en una peor situación son el estado Nueva Esparta, el estado Miranda y en menor medida el estado Táchira, que es un estado fronterizo. ¿Okay? Esto, como les digo, es la información que al día de hoy tiene publicado el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que pensar en unir esfuerzos para tener un plan para que esto no se siga expandiendo ni tampoco afecte nuestras organizaciones de una manera que ponga en riesgo la continuidad operativa. Entonces, lo primero es que el Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo tiene que tener un rol protagónico en esta prevención. Que en este momento la dirección de las empresas tiene que empoderar al más alto nivel a los servicios de salud y seguridad en el trabajo, estableciendo una política para la prevención del contagio por COVID-19 y un presupuesto. ¿Okay? Como cualquier otro plan de trabajo dentro del programa de salud y seguridad en el trabajo que tiene que tener cualquier empresa. En este tiene que haber un rol realmente participativo, activo de los trabajadores a través de los comités paritarios de salud y seguridad en el trabajo. Y para las empresas que tienen un departamento de calidad, bueno, tienen que involucrarse y volcar sus sistemas de calidad a atender este tema. Los que no lo tienen, pues tienen que incorporar dentro de su plan de salud y seguridad en el trabajo un plan de trabajo específico para la prevención del COVID en los centros de trabajo. ¿Okay? Esto es muy importante. Seguimos adelante. Vamos a hablar rápidamente acerca de la continuidad operativa. Estos son algunos conceptos que vienen de la norma 22.301, pero que son muy importantes en este momento de revisar, ¿no?
La continuidad operativa nos define la norma como la capacidad de una organización para continuar entregando productos y servicios a la par de mantener su función social, que es de seguir pagando los salarios de los trabajadores al tiempo que también pueden cumplir con el Estado, con pagarle los impuestos al Estado. En algunas organizaciones, por no decir que en muchas, esta función social se ha suspendido. ¿Okay? Y esto es muy importante porque así es como se mantiene la parte del tejido empresarial. Y bueno, entonces, después de que sucede un evento disruptivo como el que tenemos en este momento, que es, bueno, la definición del evento disruptivo. ¿Ok? Y por supuesto, nos esboza la necesidad de tener un plan para poder organizar estos esfuerzos, para responder, recuperar, reanudar y restablecer la operación. ¿Okay? Y bueno, nos dice que lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico de la situación, en dónde estamos parados en este punto. Lo primero es, bueno, ver cómo está nuestra gente. Ellos están trabajando, ellos están recibiendo un salario, ellos están enfermos. ¿Cuánto nuestro trabajo o tienen un familiar que está enfermo? ¿Cómo está la movilidad de nuestros trabajadores? Es necesario que ellos se estén moviendo continuamente. No podemos tratar de restringir en un futuro que ellos se tengan que mover. ¿Cómo está el estado de las operaciones actualmente? ¿Cómo está el estado de la cadena de suministro? Esto es muy importante porque la operación de la empresa no solamente depende de la propia empresa y de sus trabajadores, sino también de sus proveedores. La capacidad que tienen sus proveedores para trabajar, cómo está el personal de los proveedores, las operaciones de los proveedores y los clientes pueden acceder, cómo son capaces de llegar para comprar y nosotros somos capaces de darles servicios a través de nuestra flotilla de transporte, por ejemplo. Y también hay que tomar en cuenta la reputación de la empresa, qué es lo que piensa la comunidad de mi empresa, cómo piensa que nosotros pudiésemos estar afectando a la colectividad. Piensen en un supermercado, piensen en un cine, piensen en un hotel, piensen en un gimnasio, ¿ok? Que son cosas que a la gente le da pánico, una línea aérea, ¿ok? Le da pánico y servicios de este tipo de empresas, ¿no? Pues entonces hacemos un plan que tiene que tener unos 5 objetivos básicos. El primero es proteger a la gente. ¿Cómo la vamos a proteger? ¿Okay? Para que no se contagie. Nuestra gente son nuestros trabajadores primero que todo, ¿ok? Que son nuestra responsabilidad. Luego el negocio. Tenemos que reanudar las operaciones lo antes posible. ¿Ok? Reanudar el negocio, aunque sea una parte medular, para tratar de que poder seguir cumpliendo esa función social y entregando productos y servicios a la comunidad. También proteger a la comunidad, porque no pasa solamente por mis trabajadores, sino también por proteger a los clientes, proteger a los proveedores, proteger a las familias, ¿ok? Luego cumplir con las obligaciones contractuales con los proveedores, con los clientes, con el Estado, con los impuestos, por ejemplo. En este momento son importantes para poder cumplir con las obligaciones y la protección social del Estado. Y también generar confianza. Esto es muy importante, generar confianza en que la empresa no ok. La empresa está haciendo todo lo que puede por hacer que sus trabajadores no se contaminen, ni sus trabajadores, ni sus clientes, ni sus proveedores, ni los usuarios de sus productos. Recuerden que también este virus puede viajar en algunas superficies, ¿ok? Entonces las personas pueden inclusive tener miedo de consumir algún producto y de tocarlo. ¿Okay? Por eso hasta en su se estima que la gente descontamine un poco las cosas que compra, pero es válido para cualquier tipo de producto. Luego, pues tenemos que tener una infraestructura para atender todo esto. En términos de la tecnología que estoy utilizando, ¿okay? Para, por ejemplo, saber dónde está mi gente y contigo interactuando. La tecnología que necesito para la infraestructura, para las instalaciones. Recuérdense, por ejemplo, con el distanciamiento social, yo voy a necesitar más espacio para alojar la misma cantidad de trabajadores, porque los voy a tener que sentar a 2 metros de distancia.
cuando yo tenga el transporte de la empresa, por ejemplo, en el transporte de la empresa, si antes me cabían 50 trabajadores en cada autobús, ahora voy a poder poner quizás 15 trabajadores en cada autobús. Por lo cual, para movilizar a esos 50 trabajadores voy a necesitar como 3 autobuses y voy a tener que gastar mucho más en transporte. ¿Okay? Ese tipo de consideraciones tienen que hacerse. ¿Okay? La dotación de los equipos de protección personal, el control de la movilización, inclusive dentro de la misma planta. Los trabajadores ya no pueden estar paseando por toda la planta libremente. Cada espacio de trabajo debe estar restringido para los trabajadores de esa área, de manera que yo tenga un cordón epidemiológico de los contactos entre los trabajadores. ¿Okay? Así como también el control general de los riesgos, no solamente los riesgos de contaminarse, sino también los riesgos para la continuidad del negocio. Nosotros en Venezuela tenemos una herramienta que está bastante definida, que es el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿okay? Y que se basa en la estructura normativa que tenemos en Venezuela sobre la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Okay? Lo primero es que tenemos la LOCSIMAT, por supuesto, el reglamento de la LOCSIMAT, tenemos las normas técnicas, que son muy importantes en este momento, las 4 normas técnicas que tenemos de programas de salud y seguridad en el trabajo, y sobre todo también la de declaración de la enfermedad ocupacional, NT01 y NT02. Ahora tenemos este proyecto que está por ahí anunciado, vamos a ver si realmente sale al aire de manera oportuna, que es la norma técnica NT01-2020, que es una norma técnica transitoria, ojalá que se dé, ¿no? También tenemos unas normas COVENIN que están en plena vigencia, tenemos también las normas ISO y los tratados internacionales, entendiendo que eso es muy importante porque Venezuela, por ejemplo, es signataria del convenio 155, que está ratificado por Venezuela, que es el convenio de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, las cosas que la OIT recomiende, saque protocolo de la OIT en salud y seguridad en el trabajo, en Venezuela es vinculante, ¿okay? Inclusive es supranacional. Entonces, tenemos nosotros también que en Venezuela este entramado nos lleva a algunas definiciones interesantes, ¿no? Una de esas está contenida en la norma NT02-2008, que nos da el concepto de lo que en Venezuela es una enfermedad ocupacional. Nos dice que es un estado patológico o agravado con ocasión del trabajo o por exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar. Y eso puede ser por imputables a la acción de agentes físicos, mecánicos, ergonómicos, meteorológicos, químicos o biológicos. ¿Ok? O sea que pudiésemos decir perfectamente COVID-19, que es un estado patológico por la exposición al medio en el que el trabajador está. Si, por ejemplo, el trabajador está en un ambiente intrahospitalario, ¿sí? O si está en un ambiente en el cual hay una cantidad de personas que pueden estar con agente biológico y el trabajador tiene que estar allí por causas de trabajo. Ahora, ¿es el COVID-19 una enfermedad ocupacional? Yo creo que eso es objeto de otro webinar, pues tuviésemos aquí quizás una hora más discutiendo eso, tienen profundas implicaciones técnico-legales, científicas, pero lo que sí puedo adelantarles es que sí puede serlo. Para algunos casos definitivamente sí es una enfermedad ocupacional, en otros casos es más difícil de probar, pero sí que puede ser llevada a una empresa, a un estado judicial, a una demanda, una reclamación justa por una infección de COVID-19 y esto tenemos que tenerlo en cuenta como una amenaza complicada para las organizaciones. Aquí vemos la estructura del programa de salud y seguridad del trabajo según la norma técnica NT01 y está comparada con la estructura de ISO 45001 para aquellas organizaciones que tengan implementado o ese sistema de gestión o el OSAS 18000 que es el que está sustituyendo ahora la ISO 45001. Pero nuestro programa tiene todas las características para cubrir el plan de trabajo contra el COVID, sobre todo en el ordinal 3, que es sobre los planes de trabajo,
y que está constituido por estas tres, digamos, renglones fundamentales. La parte educativa, la de capacitación, educación continua de los trabajadores, la parte de la vigilancia, que incluye la vigilancia de los procesos peligrosos y la vigilancia de la salud. Y también la parte de planificación, donde tengo que hacer unas normas y procedimientos, la dotación de los equipos de protección personal, las atenciones en salud, los planes de emergencia y también cómo voy a financiar todo eso. ¿Okay? A eso tiene que atenderse el plan de trabajo para tratar con el COVID en los centros de trabajo. Tiene que estar estructurado de esa manera, como un plan de trabajo. ¿Okay? También tenemos en Venezuela, en nuestro entramado jurídico, la norma Covenin 3558 del año 2000, que nos habla sobre los riesgos biológicos y las medidas de higiene ocupacional. ¿Okay? Esta es una norma bien interesante, que tiene muchas partes. ¿Okay? Yo les traje solamente un extracto. En la parte de la clasificación de los agentes biológicos, por ejemplo, nuestra norma Covenin nos configura que la infección por COVID-19, por ejemplo, o el SARS-CoV-2, que es como se llama el virus, es un agente biológico del grupo 4, o sea, es el más peligroso por cuanto es aquel que, causando una enfermedad grave en el hombre, como hemos visto, produce la muerte, es una enfermedad definitivamente grave, supone un serio problema, un peligro para los trabajadores, por supuesto, con muchas probabilidades de que se propague la colectividad. Este virus es sumamente infeccioso y sí que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. Entonces, ahorita este tipo de infección por COVID-19 definitivamente en nuestra legislación y nuestra norma técnica es un agente biológico del grupo 4. Es el donde tienen que tomarse las precauciones más exhaustivas para poderse prevenir, ¿no? En la norma técnica también nos habla de los grupos de exposición y cuáles son algunas de las medidas básicas de higiene que vamos a explicar a continuación. El último eslabón de la cadena, digamos, regulatoria en Venezuela, lo constituyen los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que ha emitido dos lineamientos. El primer lineamiento es el protocolo de actuación ante pacientes contagiados con COVID-19, es un protocolo clínico básicamente. Y este segundo lineamiento es sobre las medidas de vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos y pasos fronterizos. O sea que básicamente es para evitar el paso de infectados por COVID a través de los distintos medios de penetración al territorio de la República. ¿Okay? No tenemos en este punto ningún estamento que nos indique cómo debemos proceder en los puestos de trabajo, más que, bueno, el anuncio que salió hoy del INSACEL sobre esta norma técnica o norma técnica transitoria. Vamos a revisar un poquito entonces el riesgo y la exposición, cómo funciona esto y cómo podemos ir armando el plan. Lo primero es que, ¿cuál es el peligro en este momento? El peligro es el virus, ¿ok? Es el virus SARS-CoV-2, que causa una enfermedad que conocemos como COVID-19, ¿ok? ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, que una persona que está contagiada contagie a otra. Como estamos en salud ocupacional, que un trabajador que está contagiado y está enfermo nos contagie a un trabajador sano en ocasión del trabajo, ¿ok? Desempeñando el trabajo. Entonces, esa es la condición de riesgo que tenemos nosotros dentro de nuestra teoría, ¿ok? Ahí están los síntomas, muchos de ustedes los conocen, y esta infección es especialmente peligrosa o transmisible porque inclusive puede pasar de una persona a otra en su estadio asintomático. ¿Okay? Los primeros síntomas entre el segundo y el 14º día después del contagio puede aparecer, y hay dos medios de transmisión fundamentales. El directo, que ocurre persona a persona a través de las gotículas expelidas por la persona al toser, al estornudar, inclusive se dice que al hablar, ¿no? Entonces, esas gotículas pueden ser respiradas por otra persona y ahí ocurre el contagio. O bien, el contagio indirecto, que es persona, superficie, persona. Durante esas gotículas contaminan una superficie, la otra persona toca la superficie con las manos y se las lleva a la cara y entonces por allí se contagia. Ese segundo medio de transmisión es mucho menos común o se considera menos relevante, ¿no? El primero es el más importante, pero sí también puede ser definitivamente un medio de transmisión. Esta enfermedad se comporta como cualquier otra enfermedad infecciosa, según la historia natural de la enfermedad. Hay un periodo prepatogénico entre la persona no está enferma, pero entra en contacto con el agente viral,
luego hay un periodo prepatogénico donde ya se enferma, que puede permanecer asintomático inclusive hasta el final de la evolución, o puede desarrollar los síntomas con resultado de una recuperación, una incapacidad temporal, una incapacidad permanente o cronicidad y la muerte, como ha sido en muchos casos. Entonces, los esquemas preventivos van en la otra dirección, ¿ok? Tenemos una prevención primaria que se basa en la promoción de la salud. Fundamentalmente, si tenemos trabajadores sanos, vamos a tener trabajadores que si son expuestos, probablemente no se vayan a contagiar, si tienen un sistema inmunológico fuerte, una buena nutrición, ejercicio físico y todos los factores protectores que ya muchos de ustedes conocen. Además que tengamos disgregados los pacientes que tienen algún tipo de patología de base de los pacientes que están sanos, para tener entonces algunas, digamos, consideraciones especiales con ese grupo. En la promoción de la salud también está, bueno, ahora los últimos estudios han mostrado que las deficiencias de vitamina D han sido un factor primordial a la hora de la evolución del paciente, ¿no? Entonces, hay varios factores protectores en esta parte de promoción de salud. La protección específica se da a través de las medidas de control, por ejemplo, el distanciamiento social, los equipos de protección personal, el lavado frecuente de manos, la higiene respiratoria. Todas estas medidas, la desinfección, la ventilación, son medidas de protección específicas que deben ser implementadas para hacer prevención secundaria. Y también en atención terciaria ya tendríamos el tratamiento y diagnóstico precoz, tratar de detectar a los pacientes lo antes posible, si es posible en su casa. Es lo mejor, que el paciente pueda autorreconocer, autochequear su propia salud y entender que si tiene algún síntoma no debe ir a trabajar. Eso es lo primero. Y eso pasa porque esté capacitado adecuadamente para que él pueda reconocer esos síntomas. O si sus síntomas también los tiene un familiar que vive con él. ¿Ok? Entonces, ahí hay una detección temprana. O cuando yo estoy en la planta, tengo un punto de control de acceso y evito que personas que estén contagiadas accedan a la planta a estar interactuando con el resto de los trabajadores. Esto lo puedo hacer a través de varias medidas que ya las voy a indicar. La limitación del daño a través de una atención de salud correcta. Ya esto estamos hablando de la preparación de la atención sanitaria propiamente dicha y, por supuesto, pues los servicios de rehabilitación, si fuera falta como otra medida final de prevención. Ahora mismo tenemos tres casos fundamentalmente, o tres tiempos, ¿no? Más que casos. Tenemos trabajadores que están en casa, en confinamiento, teletrabajo. Este grupo es el grupo que ha estado creciendo más en el mundo. Tenemos 3.800% de crecimiento de teletrabajadores en el mundo entero. Y esto es un fenómeno que no tiene reversión. O sea, muchos de estos trabajadores que ahora son teletrabajadores se van a quedar siendo teletrabajadores a pesar de que haya pasado esta crisis. Y hay que enfrentar esta nueva realidad a través de sistemas de prevención de riesgo para personas que están trabajando desde su casa, que por lo menos en Venezuela hasta ahora no tenemos una legislación, no tenemos muchos teletrabajadores, entonces es algo con lo que no estamos preparados para lidiar. El otro grupo son los trabajadores de salud que ahorita están dando la batalla en los centros de salud y otros sectores prioritarios que no han interrumpido su actividad laboral. Aquí hay unos protocolos específicos. Y luego tenemos otro tiempo que puede ser en 2 semanas, en 3 semanas, quién sabe, cuando el grueso de la población laboral se reintegre a trabajar. Y en ese momento las empresas tienen que estar todas preparadas y ya esas medidas listas para recibir a ese contingente de trabajadores. ¿Okay? Entonces vamos a explicar un poquito cómo manejar cada uno. A los teletrabajadores, pues obviamente asegurarles que tienen la capacidad de configurar sus estaciones de trabajo en su casa, darle información para que eviten los contagios de tipo comunitario y gestionar, por supuesto, sus riesgos psicosociales derivados del aislamiento, ¿no? O sea, ellos no están acostumbrados, no son teletrabajadores de carrera. Entonces, estar tanto tiempo en su casa, pues, tiene problemas de aislamiento, problemas de adicciones, de violencia intradoméstica y, bueno, una cantidad de cosas que llevan a la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, ¿no? Nosotros estamos preparando para esto una guía que la vamos a publicar dentro de poco en el Centro de Ingeniería Humana sobre la guía de salud y seguridad del trabajo para teletrabajadores. Con los trabajadores de salud, pues estos son protocolos específicos que normalmente son normados por las autoridades de los ministerios de salud. ¿Ok? Acá hay una buena praxis general en este sentido, varias documentos circulares, no tenemos un documento definitivo
en este caso, los trabajadores de salud. ¿Okay? En este caso hay que, y los que son de salud y los que no son del sector salud, pero están en otro sector prioritario como alimentos, por lo menos, o seguridad, o energía, agua, etcétera, tienen que tener una evaluación específica de riesgos para ver qué riesgos son concomitantes con COVID, ¿okay? Y tener un plan ajustado a la realidad de sus centros de trabajo. Y tomar en cuenta los contagios que pueden ocurrir ahora con el transporte. Tenemos esa grave preocupación, ya que tenemos pocas unidades de transporte disponibles y tenemos peligro de que no se respete el distanciamiento social en las unidades de transporte. Entonces, quizás hacemos grandes esfuerzos para controlar el tema dentro de la empresa, pero en lo que se montan en el transporte se nos va el problema de las manos. También tenemos, por otro lado, a los trabajadores que se van a incorporar, entonces, el resto de la población laboral. Tenemos que tratar de tener estos planes ya desarrollados, estar preparados y, por supuesto, colaborar mucho con los trabajadores para la elaboración de esos planes. Eso tiene que estar aprobado por el Comité de Salud y Seguridad Laboral y, por supuesto, comandado por el Servicio de Salud y Seguridad del Trabajo. Nuestro plan de acción tiene dos tipos de medidas, unas medidas que son generales y unas específicas, pero se basa en unos principios fundamentales que son muy importantes tomarlos en cuenta, ya que estos son momentos de crisis y hay que tener algunos principios como garantes de que la situación no se nos va a salir de las manos. La primera es la participación de todos, ¿no? Esto no es un plan que yo me voy a copiar de un plan que hizo la empresa de al lado o que hicieron una empresa en España, sino que aquí tienen que participar los trabajadores. Los trabajadores no van a seguir un plan en donde no hayan colaborado activamente, ni mucho menos tampoco el patrono, el empleador. Que un plan que esté peleado con los intereses del empleador, eso tampoco va a funcionar. Tiene que haber transparencia en el manejo de la información también. Recuérdense que la información sobre la cantidad de contagiados, si hay o no hay contagiados en la empresa, es muy sensible. ¿Ok? Entonces tiene que haber un manejo transparente. Tiene que haber un respeto de los trabajadores, ¿ok? A la hora de que ellos, por lo menos con su información de salud. ¿Ok? Muchas empresas están tomando la temperatura ahí en la puerta de la empresa y algunos trabajadores se han molestado, por ejemplo, porque ellos no quieren que el resto de trabajadores vean qué temperatura tienen, por ejemplo, y están en su derecho. Entonces, hay que tener cuidado con la privacidad de la información médica, no discriminar el que está contagiado. Es un trabajador que es muy valioso porque una vez que él se recupere, y si está sano probablemente se vaya a recuperar muy rápido, es maravilloso porque sabemos que es un trabajador que no se va a volver a contagiar. Y entonces, o que estamos un 90% seguro que no se va a volver a contagiar, porque eso tampoco está totalmente esclarecido. Pero es muy importante que no discriminemos ni entre los que están contagiados ni tampoco los que están trabajando en su casa. ¿Okay? Tiene que haber una constante comunicación de los trabajadores, supervisores y gerentes. La continuidad operativa es muy importante. ¿Okay? Tenemos que tratar de preservar que la empresa siga funcionando porque es lo que garantiza que se sigan pagando los salarios. Así que tiene que estar todo, digamos que apuntando a una continuidad operativa y también una comprensión de parte tanto del empleador como de los trabajadores que ya no vamos a poder ir al mismo ritmo. Si, por ejemplo, no tenemos una capacidad física ilimitada y la planta solamente puede albergar a 40 trabajadores al mismo tiempo, cuando antes tenía 100, entonces por supuesto que la producción va a bajar. Y las comisiones de ventas y los bonos de producción van a ser menores y la empresa va a tener unas ventas menores. Entonces tenemos que estar preparados para asumir ese tipo de costos con comprensión, porque tenemos que poner la vida y la salud por delante. Las medidas generales básicamente son 5. La promoción de la salud, que consta de lavado de manos, la higiene respiratoria, no tocarse la cara con las manos sucias, ustedes conocen muy bien esas medidas, la desinfección de las superficies de uso común, la ventilación, esto es muy importante, inyectar aire limpio y fresco a las áreas de trabajo. No podemos permitir, por ejemplo, sistemas de recirculación de aire acondicionado. Y si eso ocurriera, tenemos que dejar que pase por lo menos un porcentaje de aire no contaminado en el sistema y que haya un filtro adecuado para partículas virales instalado
el sistema de aire acondicionado. El distanciamiento, las medidas gold standard, 2 metros de distancia entre los trabajadores, evitar contacto cara a cara, poner barreras, instalar barreras, ahora está muy de moda las barreras de metacrilato, de plástico transparente, de cristal, para evitar que se vean, por ejemplo, cara a cara los trabajadores con los clientes, en los puestos donde hay una atención directa con el público. ¿Okay? Cuidar el distanciamiento en el transporte público, un puesto hacia adelante o hacia atrás vacío, puestos hacia los lados vacío, y publicar, por supuesto, el aforo máximo en cada área, o sea, cuánta es la máxima capacidad de personas que cabe en un lugar determinado al mismo tiempo. ¿Okay? Eso tiene que estar publicado en la parte de afuera y tiene que haber alguien que regule esa materia. También está el control en el ingreso, la toma de temperatura es una medida que se está tomando de varias maneras. El cuestionario rápido de síntomas también ya les voy a mostrar un ejemplo ahora, y el chequeo de la colocación correcta de los equipos de protección personal. Las medidas de autocuidado son importantes, o sea, cuarentena voluntaria en reconocer cuando estoy enfermo o cuando estoy viviendo con alguien que está enfermo, tengo que reconocerlo para yo quedarme en casa e informarlo al centro de trabajo, ¿ok? Y tanto teletrabajo como sea posible, sobre todo de los trabajadores que son más vulnerables. También tenemos que tener un plan de respuesta rápida en caso de que tengamos un contagio que sea probable dentro del centro de trabajo. Y que pasa por tener un plan dónde lo voy a poner, primero, a dónde lo voy a llevar, ¿ok? ¿Dónde lo voy a llevar? ¿Quién lo va a atender? ¿Cómo lo voy a atender? ¿A quién voy a llamar? ¿A dónde lo voy a llevar? Luego tengo que desinfectar esa área donde estuvo y tengo que hacer un cordón epidemiológico de los trabajadores que tuvieron contacto directo con él, porque tengo que hacerles pruebas y verificar si ellos no se contagiaron también. Entonces, esas son, digamos, las 5 medidas básicas generales. Pero también hay unas medidas específicas que son por el tipo de riesgo que tenga el trabajador. El primer tipo de riesgo es el riesgo bajo los trabajadores que no tienen contacto frecuente con el público en general. Allí no tenemos otra medida que quizás el uso de la mascarilla normal, el tapaboca, ¿okay? Que puede ser inclusive textil, más los equipos de protección personal que ya necesite, pero por su trabajo, pero no una medida adicional. Cuando el riesgo es medio, son personas que tienen contacto directo con el público en general. ¿Okay? Por ejemplo, los maestros, los que trabajan en atención al cliente, en supermercados, supermercados, por ejemplo. Estamos hablando de personas que están en riesgo porque pueden estar expuestas a un contacto menor de 2 metros con una persona contagiada. En este caso, las medidas de control son poner barreras físicas, poner alguna separación entre el trabajador y el público en general. Esto es muy buena idea y se está haciendo, pero a gran escala en Europa en este momento. Las medidas administrativas es, bueno, tratar de que no entren los trabajadores que tienen síntomas o proveedores o clientes o visitantes sintomáticos, minimizar el contacto cara a cara, comunicar y por supuesto la parte de capacitación de los trabajadores. Tienen que usar estos trabajadores sí o sí todo el tiempo su mascarilla normal, mascarilla quirúrgica, puede ser textil, inclusive puede ser reusable, pero que permita un intercambio gaseoso adecuado y cómodo para el trabajador, porque tendría que tenerlo colocado durante toda la jornada de trabajo. Cuando para los niveles altos y muy altos me refiero exclusivamente al personal de salud, ¿ok? Y la única diferencia es que los muy altos están expuestos a aerosoles y los que están en el nivel alto no están expuestos a aerosoles. Estamos hablando de personal de salud, choferes de ambulancia y trabajadores de la morgue, así como también personal sanitario que recolecta o maneja muestras de pacientes sospechosos o conocidos de COVID. ¿Okay? Las medidas para ellos sí son mucho más exigentes. Estamos hablando de sistemas especiales de ventilación, preparación de salas de aislamiento, utilización de equipo de bioseguridad tipo 3. Todo lo que ellos desechen es un desecho biológico. ¿Okay? Las medidas administrativas es agrupar a los que están ya confirmados y distanciar a los pacientes que no están confirmados dentro de las salas de hospitalización. Indicar a todo el que entra en el centro de salud que tiene que decir por qué viene, comunicar síntomas, realizar pruebas de COVID al personal de salud de manera frecuente,
ofrecer la capacitación, brindar el apoyo psicosocial, que es muy importante. Ahora mucho personal de salud está expuesto a un gran nivel de estrés. También proveer puntos de descontaminación adecuados y suficientes, tener un protocolo sistemático de desinfección y, por supuesto, que este grupo de trabajadores, en su mayoría, en los centros de salud que tienen contacto con pacientes COVID positivos, tienen que utilizar no la mascarilla quirúrgica, sino un respirador tipo N95, si es de fabricación estándar americano, KN95, fabricación asiática, o si es de fabricación europea, un estándar FFP2 o FFP3, complementado con el resto de los equipos de protección, guantes, traje, bata, careta, monolente, dependiendo de la tarea que vaya a ejecutar. Como lo ven, este sí es un grupo que necesita unos altos niveles de protección. Bueno, esos son, digamos que las medidas a grandes rasgos, las generales, las específicas. Tenemos que estar claros de que vamos a entrar ahora en un periodo de una nueva normalidad. Probablemente no vayamos a estar trabajando como antes en mucho tiempo. Tenemos que tener la prevención en la mente en cada una de las actuaciones que vayamos a tener. Por tanto, nuestros trabajadores en este punto tienen que estar bien claros de que estamos trabajando en equipo para poder garantizar su salud y su vida. Esto es muy importante, entonces, la comunicación efectiva con nuestro personal. En relación con los planes, un documento que es definitivo en el mundo del trabajo y que es vinculante en nuestro país es la lista de comprobación de la Organización Internacional del Trabajo. En esta lista de comprobación, fíjense que no tenemos ahora ningún instrumento de prevención en el mundo del trabajo, ahora en Venezuela, pero este instrumento es internacional y está dedicado específicamente, más que los de la OMS, este está dedicado al mundo del trabajo y fue construido también con el apoyo de la OMS. En este instrumento tenemos 4 pilares fundamentales. El primero, la política, planificación y organización, donde la organización tiene que declarar una política de prevención de los contagios de SARS-CoV-2 y tiene que hacer un plan, ¿okay? Y declarar un alto compromiso de la gerencia en relación a la prevención, ¿okay? La otra tiene, bueno, algunas particulares en evaluación de riesgo, ver riesgos concomitantes, qué riesgos que tiene la empresa pueden agravar la situación de un trabajador que pudiera contraer COVID-2, por ejemplo. La silicosis, ¿okay? Trabajadores que están expuestos a aspiración de sílica o la siderosis, que pueden complicar las vías respiratorias, pudieran ser patologías concomitantes con COVID-19. De hecho, el primer paciente que lamentablemente murió en Venezuela era un paciente que padecía una silicosis de origen ocupacional y, bueno, contrajo tristemente el COVID-19 y murió. Entonces tenemos que estar muy claros en cuáles son los riesgos que ya estaban para que no tengan una interacción con estos nuevos riesgos emergentes. También la prevención y las medidas de mitigación, ya les voy a nombrar varias de ellas, y por supuesto ya la disposición de los casos sospechosos o confirmados, de los cuales les hablé en las medidas generales. Nuestro plan de trabajo, entonces, como les dije, está bien definido en la norma NT 01/2008, y ahí, si seguimos estos pasos, estos son los ítems que tienen que estar contenidos en nuestro plan, de acuerdo con las disposiciones que les acabo de nombrar de la OIT, que puede servir como elemento técnico de guía. ¿Qué elementos, digamos, específicos tiene que contener ese plan? Bueno, primero establecer la situación epidemiológica del centro de trabajo, o sea, quiénes son los pacientes de riesgo que tenemos, a quiénes vamos a manejar y a tener en teletrabajo y a quiénes vamos a llamar a la planta o al centro de trabajo, a la oficina. ¿Okay? ¿Cómo están ellos en términos de salud? ¿Quiénes tienen más de 60 años? Las embarazadas, las personas que tienen problemas respiratorios de base, las personas con sobrepeso, hipertensión, diabetes. Eso debe estar totalmente identificado. Los distintos niveles de riesgo del trabajo que tienen esas personas. En una misma organización pueden haber varios niveles de riesgo según lo que yo les acabo de describir. Porque de repente tenemos personas de back office que no están sino en un nivel bajo, pero tenemos personas que están atendiendo al público, ¿ok? No necesariamente a personas contagiadas, y de repente tenemos una parte de salud que está con contagiados.
Entonces, en un mismo sector o en una misma organización podemos tener trabajadores con distintos niveles de riesgo. ¿Okay? También tenemos que, bueno, identificar todos esos grupos vulnerables, actualizar los protocolos de vigilancia, establecer los planes de contingencia que ya les hablé, qué hacemos cuando tenemos una persona contagiada, como también cómo podemos hacer para, por ejemplo, trabajar y mantener la productividad si tenemos una nómina reducida, un staff pequeñito, bien sea porque se negaron a trabajar, porque hubo un brote de COVID-19 que nos trancó otra vez las operaciones. Entonces, tenemos que tener planes de contingencia y de continuidad operativa. El soporte biopsicosocial muy importante, tanto de las personas que están trabajando como de las personas que están en la casa, así como las medidas de bienestar laboral, o sea, promover una alimentación sana, las medidas protectoras que les hablé cuando hablamos de los niveles de prevención, de la prevención primaria. La vacunación, bueno, esto es fundamental. La única forma de que nosotros salgamos de esta pesadilla del COVID definitivamente es la vacuna. Es la única. Pero nosotros ya disponemos de varias vacunas que son importantes también. Y por eso ahora la OPS acaba de publicar un informe muy interesante sobre vacunación y COVID, porque es muy importante que las personas estén vacunadas contra las enfermedades inmunoprevenibles. Por ejemplo, no es una buena noticia que un trabajador que tenga influenza, que tenga gripe, se contagie además de COVID. ¿Ok? Eso no es buena, no tiene un buen pronóstico. Entonces, necesitamos tener a las personas vacunadas de todas las enfermedades inmunoprevenibles y, por supuesto, apenas aparezca la vacuna del COVID, pues esa es la solución final, ¿no? Llevar los registros indicadores adecuados también es muy importante, y saber dónde están las personas, con quién interactúan. Incluso en algunos países lo están llevando a través de una tarjeta de biolocalización, para saber dónde están, a través de los celulares, por ejemplo, para saber dónde están las personas y con quién estuvieron en todo momento y poder cerrar el cordón epidemiológico. Aquí tenemos un ejemplo del cuestionario rápido de síntomas, donde se le pregunta a la persona, sobre todo cuando está reintegrándose al trabajo, esto es fundamental. Mira, tienes fiebre, secreción nasal, tos, dolor de garganta, falta de aire. ¿Tienes en casa a alguien con estos síntomas? ¿Ha viajado en estos últimos 14 días? ¿O has estado en contacto con un caso sospechoso? Estas son informaciones básicas, muy rápidas, que yo tengo que saber para poder, antes de que la persona entre al centro de trabajo. ¿Ok? Ahí tengo que tener ese primer filtro. Capacitación importante. Tenemos que tener una comunicación constante con los trabajadores, sobre todo enseñarles a cómo se hace la higiene de manos, cómo tenemos que, la importancia y cómo tenemos que garantizar el distanciamiento físico y la etiqueta respiratoria, dónde se tose, cómo se tose. Eso se resuelve en gran medida si tenemos a los trabajadores a todos con la mascarilla quirúrgica normalita, textil. ¿Ok? Porque entonces todas esas secreciones se van a quedar en su mayoría en la mascarilla. ¿Okay? También, bueno, cómo se utiliza la mascarilla y otros equipos de protección personal dependiendo del grado de riesgo. Y cómo se desecha también. Recuérdense que esos desechos de esas mascarillas que están llenas de mucosidad por la parte interna se convierten en un desecho biopeligroso según el convenio de Basilea, un desecho tipo B, que tiene que ser manejado dentro de papelera de bioseguridad, incinerado, y ustedes conocen el protocolo de bioseguridad para el desecho de materiales biopeligrosos. Y, bueno, cómo reconocer también sus síntomas tempranamente en casa, que tienen que quedarse en casa, y cómo reportar sus casos. Tenemos otros controles adicionales, como por ejemplo la gestión de esos desechos, a lo que yo les estaba refiriendo, tener puntos de lavado de manos que estén cerca del trabajador. No es que el trabajador tenga que recorrer toda la planta para llegar a la base de las manos. Y también, en su defecto, que no hubieran podido tener instalaciones sanitarias suficientes, puntos de desinfección de manos utilizando gel hidroalcohólico. También la limpieza y desinfección utilizando pues, los adecuados productos y tratando de no mezclar productos porque eso pudiera traer un riesgo adicional. Las medidas de ventilación que ya les nombré y también las medidas de aforo y distanciamiento. Recuerden que el aforo máximo que permite un área determinada se saca la cantidad de personas máximas, se saca dividiendo la cantidad de metros cuadrados del área entre 3.14. Eso nos va a dar la capacidad máxima. Eso tiene que estar en un letrero en la parte de afuera. En esta panadería no caben sino 6 personas al mismo tiempo. Y tiene que estar alguien afuera vigilando que, bueno, hay 6
y no quiere entrar un séptimo es porque salió una persona que estaba adentro. Entonces, alguien tiene que vigilar eso. Vamos a mirar algunos ejemplos del plan. Tenemos varios elementos como ejemplo. Primero, bueno, la mascarilla, esto es una duda que sale mucho en este tipo de conversaciones, pues las mascarillas son un elemento fundamental en este momento. Inicialmente muchos dijeron que sí había que usarla, ahora que no había que usarla, luego que sí otra vez. ¿Y cuál es la mascarilla? ¿Cuál es la que funciona? ¿Cuál es la que no funciona? Pues fíjense ustedes que el criterio que tenemos en este momento, el último que ha emitido OPS, nos habla acerca de que tenemos dos tipos de, digamos, de mascarilla. La mascarilla quirúrgica normal textil, que es una mascarilla que hay que aclarar que no protege a la persona que la tiene puesta. ¿Okay? No es un equipo de protección personal porque no te protege. Esa mascarilla tiene un tamaño de poro que deja pasar el virus. Pero esa mascarilla protege a los demás. De que si tú estás contagiado y tú estornudas o tú toses, esas secreciones se queden ahí. La mayoría de las gotículas se van a quedar allí. Claro, algunas van a salir por los lados porque esa mascarilla no es perfectamente estanca, ¿okay? No es total, no clausura completamente el área, pero la mayoría se van a quedar ahí. Así que si tú complementas el uso de esa mascarilla con el distanciamiento social, las probabilidades de contagio son mínimas, ¿okay? Esta puede ser reutilizable y de hecho es una buena idea que sea reutilizable porque tú la lavas y la vuelves a usar y no estás generando desechos biológicos y es ambientalmente mucho más deseable, ¿no? Y esta mascarilla la pueden usar todos los trabajadores durante su jornada laboral. Es una excelente idea. Es lo que está pasando ahora para ir a un supermercado. Todos nosotros debemos en Venezuela de utilizar una mascarilla como esa. Pues también los trabajadores para ir a trabajar tienen que utilizar una mascarilla como esa. Por otro lado está el respirador. El respirador no es una mascarilla quirúrgica, es un respirador para partículas de tamaño vírico, el N95, KN95 o el FFP2 o 3. Ese es un equipo que debe ser utilizado solamente para personal de salud. Ese sí protege al que la tiene puesta. ¿Ok? Pero ese es un equipo que es desechable completamente, es bastante costoso y no tenemos en el mundo insuficiencia. O sea, y además es sumamente incómodo. Es imposible que un trabajador que además esté expuesto a riesgo térmico, por ejemplo, que está sudando en su puesto de trabajo, se ponga este tipo de mascarilla que son sumamente ocluyentes. Entonces, no es recomendable que el grueso de los trabajadores trabaje con este tipo de equipo. Esto debe ser solamente para personal de salud. Tenemos otras tecnologías, por ejemplo, como la detección de fiebre por infrarrojo. ¿Okay? Esto es una muy buena idea, sin contacto. Tenemos unos termómetros que permiten que la persona entre, se vea cuál es la temperatura y nos avisa si la temperatura está muy alta y la podemos frenar allí. Por otro lado, muchas empresas han comenzado a investigar o a inclusive a instalar cabinas sanitizadoras. Esto está totalmente descartado por la OPS en este momento. No es una medida aconsejable. Más bien puede dar una falsa sensación de seguridad y la inhalación de la sustancia desinfectante pudiera tener más perjuicios para la salud que los beneficios que pudiera tener. Además, recuérdense que el COVID va por dentro, o sea, viaja dentro de las personas, no por la parte externa. Así que yo puedo haber pasado una hora en una cabina sanitizadora y estar perfectamente esterilizado por fuera, pero en el momento en que yo toso o estornudo, estoy diseminando el virus. Entonces, la cabina no es definitivamente una medida definitiva y es bastante desaconsejada por la literatura en este momento. Las sustancias desinfectantes hay que tener claro que no son todas las que funcionan para inactivar el virus. Las sustancias que se están recomendando están en la lista N de la EPA. ¿Ok? Están muy esclarecidos. Y fundamentalmente son soluciones de hipoclorito de sodio, ¿ok? El cloro, soluciones de hidrogenada, de agua oxigenada, básicamente, ¿no? Peróxido de hidrógeno, y también soluciones de amonio cuaternario. ¿Okay? Son, digamos que las tres
que son de primera elección. Hay que tener mucho cuidado con estar mezclando este tipo de cosas, amonio cuaternario con cloro, cloro con peróxido. Eso no se debe hacer porque pudiéramos tener perjuicios para la salud del personal de limpieza. Una muy buena idea que me gusta mucho es el uso de cámaras térmicas. La cámara térmica es quizás del mismo valor que tienen los termómetros de proximidad por infrarrojo, pero esto lo hace de una manera visual. La cámara térmica permite ver quién tiene fiebre, pero esto lo veo yo desde un monitor, no lo ve el resto de los trabajadores, con lo cual se estaría preservando la confidencialidad, la información de salud de los trabajadores. Además, el trabajador no tiene que acercarse a un sensor, poner el brazo y seguir. No, ellos pasan, simplemente entran y la vigilancia en el monitor sale. El que tiene la temperatura excedida, el software va a decir, ¡pum!, hay una persona que tiene la temperatura excedida, se va a ver y lo puedo llamar aparte de una manera discreta. No, y además ellos van pasando de manera natural, no tengo que parar a nadie. Así que esto es lo que se usa por lo menos en la mayoría de los aeropuertos y no es una tecnología hoy por hoy que sea costosa. Bueno, ya nos toca abrir las puertas de los negocios y algunas de estas medidas deben estar ya instaladas. Hay una preocupación general de los empresarios y de muchos trabajadores de decir, bueno, ¿quién me garantiza a mí que esta empresa está cumpliendo con esos requisitos? O si yo me voy a montar en una línea que está haciendo la línea aérea por mí, por mi seguridad, por mi vida. Yo me voy a alojar en un hotel, ¿qué está haciendo el hotel para prevenir que esto no esté contaminado y no saldré de aquí enfermo de este hotel o de este restaurante o de este gimnasio, por ejemplo, que son algunos de los sitios que están siendo catalogados como de mayor riesgo? Entonces, bueno, estamos trabajando en algunas cosas interesantes en Venezuela, conjuntamente con Fondonorma. De hecho, esta mañana lanzamos la certificación Free COVID de empresas libres de COVID, donde nosotros, a través de Fondonorma se auditan las empresas de que cumplen con el protocolo a través de la norma técnica de Fondonorma, que es una norma interna. Esa norma se audita con el grupo auditor de Fondonorma bajo la norma ISO 19011, como se audita, por ejemplo, la norma ISO 9000 o cualquier otra norma, y se certifica por escrito que la empresa lo cumple. Con lo cual se estaría generando mucha confianza pues entre los trabajadores, que están viendo que la empresa está certificada, que cumple con las medidas preventivas, los clientes y el usuario, cumple con toda la normativa nacional y tiene un plan de contingencia y continuidad. ¿Qué incluye qué se audita con esta certificación? Pues las medidas organizativas que ha emitido OMS y OIT, la parte de limpieza y desinfección, el uso de los equipos EPP, la gestión de los desechos, la gestión de salud, la respuesta a contingencias, el transporte de los trabajadores y la capacitación y adiestramiento del personal en relación al cumplimiento del protocolo. Esta certificación incluye pues, entregarle el estándar de buenas prácticas y acompañar a la organización para que pueda instalar el protocolo y lo ponga a funcionar, la guía de capacitación para el personal de gerentes, supervisores y trabajadores, y por supuesto la auditoría final de certificación que entrega por escrito la certificación a las empresas que lo cumplen. Como le digo, de repente no es para todas las empresas, pero sí por lo menos para las empresas que tengan muchos trabajadores, que para ellos los contagios sean un riesgo muy grande por la cantidad de trabajadores que tienen, o bien sea para empresas que están en el sector de los servicios, como les dije, aerolíneas, hoteles, restaurantes, gimnasios. Es una certificación que le hemos pedido a Fondonorma que haga muy barata, porque las empresas en Venezuela están bastante golpeadas y necesitan esto más que como una función social para ayudarlos a impulsar sus empresas. Entonces es una certificación, digamos que bastante light, no es tan complicada de cumplir y tiene un valor bien bajo. Entonces, bueno, esta es un poco la información técnica de lo que les quería traer, concluyendo finalmente que implementar y fortalecer los servicios de salud y seguridad en trabajo hoy día es fundamental en Venezuela y en el mundo entero. Los servicios de salud y seguridad en trabajo hoy tienen la batuta y tienen la responsabilidad de llevar adelante la continuidad operativa del negocio, no solamente como una obligación legal, no una carga que dice la LOXIMAT que la empresa tiene que tener o una obligación del contrato colectivo, sino que hoy más que nunca es un elemento estratégico del negocio que es el que va a permitir que pueda seguir
con su continuidad operativa y pueda seguir cumpliendo su función económica y su función social. También, bueno, hay que mirar que la prevención de los contagios por enfermedades transmisibles no solamente es ahorita que se debe de ponerle el foco a eso, sino que debe ser parte permanente de un plan de protección a los trabajadores y las empresas. Fíjense que ahora, como nos están haciendo lavarnos las manos todo el tiempo, esto ha disminuido muchísimo las estadísticas de gripe, de diarrea, de conjuntivitis y otras enfermedades transmisibles en los puestos de trabajo, que en su conjunto significaban una gran cantidad de horas, hombre, perdidas en ausentismo y de trabajadores enfermos todos los años, miles de horas perdidas en este tipo de enfermedades transmisibles. Y ahora simplemente que por lavarnos las manos, entonces estamos mejorando mucho más eso. Así que tiene sentido instalar este tipo de planes preventivos contra los riesgos biológicos y las enfermedades transmisibles dentro del puesto de trabajo de una manera estructurada, orgánica y permanente, para tener pues entonces empresas que puedan seguir funcionando bien con trabajadores más felices, más sanos y más seguros. Aquí les brindo las referencias de toda la literatura consultada para la elaboración de esta presentación. Hay cosas de la OIT, cosas de la OMS, de España, de la OSHA, de la Secretaría de Salud de México. ¿Okay? Seguimos acumulando mucha información y trabajando muy duro para producir desde el Centro de Ingeniería Humana esta información fresca y bien validada. Les vamos a dejar probablemente en el canal de YouTube de Desalme, ¿no? el video para que puedan consultar esto con más calmita. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por cualquier duda o por cualquier comentario. Bueno, Igor, muchísimas gracias. Como siempre, una excelente exposición. Si puedes, por favor, compartir tu cámara para que podamos iniciar el ciclo de preguntas y respuestas. Sí, aquí estoy. Ok. Bueno, me tocó hoy el día de moderador porque normalmente mi equipo de Salmed estamos lamentablemente teniendo cuestiones de dificultades de luz y internet, entonces estoy moderando el día de hoy, pero un placer moderar contigo esta excelente exposición. Y bueno, quería hacer, como para romper el hielo, hay varias preguntas en el chat, pero quería hacer como dos comentarios, pues, ¿no? Que me hicieron bastante eco positivo de lo que dijiste, ¿no? Primero yo pienso y estoy de acuerdo contigo que para poder tener un programa de retorno al trabajo seguro, debemos entender de que tenemos que tener unas medidas y un protocolo de retorno al trabajo seguro básico, pero todos se deben de hacer a la medida de los riesgos ocupacionales de cada empresa a donde estamos retornando. Eso es un principio básico con o sin pandemia, con o sin pandemia. Sin embargo, ahora con la pandemia, lo que está sucediendo es que se están agregando riesgos biológicos y de transmisibilidad que antes quizás no eran los principales dependiendo de la naturaleza de la empresa. ¿A dónde voy con esto? Si tenemos una empresa en donde los riesgos ergonómicos eran los principales, o los riesgos ambientales eran los principales, o los riesgos higiénicos, hoy en día tenemos que agregar en este programa el riesgo biológico, gracias a la pandemia, sea o no sea, haya sido un problema antes laboral en esta empresa. Entonces, el distanciamiento social y todo este tipo de cosas, ¿no? Y la naturaleza de cada empresa va a determinar cómo vamos a diseñar específicamente estos programas de retorno al trabajo. No es lo mismo hacer un programa de retorno al trabajo a una ferretería de 60 metros cuadrados donde trabajan 50 personas, o a una empresa de jardinería, por ejemplo, donde estamos todos al aire libre y hay solo 5 trabajadores en un área de medio kilómetro a la redonda. Entonces tenemos que saber de que los programas de retorno al trabajo tienen que ser tienen que ser diseñados en función al riesgo. Eso lo dijiste muy bien y solo quería como que hacer énfasis en la importancia de eso. Eso por una parte. Segundo,
es importante entender de que existen empresas en donde no hay nada que retornar al trabajo. Las empresas son empresas esenciales que nunca se han ido. Están Sí, trabajando hoy en día. sí, Entonces, ¿qué hacemos en esas empresas? Las empresas no tienen por qué retornar, es que más nunca se han ido del trabajo. Y la mayoría son empresas que sus trabajadores son tan esenciales que ni siquiera puedes hacerlo del teletrabajo. Entonces, dijiste algo que tiene muchísima validez, que es, debemos de, como especialistas en salud ocupacional, poder determinar los niveles de riesgo que tiene cada trabajador en función a su perfil de salud, a su perfil cultural, inclusive étnico, de etario, de género. Entonces debemos de poder determinar y poder, como te digo yo, alienar, por usar una palabra, de estos nuevos riesgos biológicos que es el COVID-19 para poder proteger a estos trabajadores. Entonces, si tenemos un trabajador que es hipertenso, diabético y es nefrópata crónico, pero está trabajando y tiene más de 60 años, obviamente no lo podemos poner al frente de batalla, pues, y no lo podemos poner a atender clientes, sino tenemos que quizás capitalizar de su experiencia, por ejemplo, y colocarlos a gerenciar, por ejemplo. Ese es el principio básico en salud ocupacional de los trabajadores envejecidos. Entonces, en fin, son tantas cosas que tenemos que verlo más allá de la caja del especialista de salud ocupacional con este nuevo tema del COVID-19, y quiero aplaudirte porque conversaste sobre esos dos temas que son de suma importancia. ¿Ok? Eh, gracias, Adrián. entonces, bueno, voy a comenzar con las preguntas las preguntas, pues, ¿no? Ok, veamos. Jesús Boadas, desde Santo Domingo, preguntan, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones especiales para los call centers? En esto se Sí. comparten computadoras, teléfonos, manos libres, y por lo general se trata de optimizar el espacio colocando a los oficiales lo más cercano posible. Buena pregunta. Sí, básicamente se siguen las mismas recomendaciones, exactamente las mismas, pero adaptadas a la realidad del call center. Como ellos comparten este tipo de instrumentos, el protocolo de desinfección debe ser riguroso. O sea, todo lo que tiene que ver con las computadoras, las sillas, la superficie, todo lo que toca un trabajador tiene que ser desinfectado entre turnos de trabajo, utilizando para eso los productos adecuados. Lo otro es que tiene que minimizarse la capacidad de contagio utilizando, por supuesto, su mascarilla. No por el hecho de que se esté desinfectando, ellos van a llegar y en un estornudo van a regar todas sus gotículas a toda la superficie de trabajo y a los compañeros que están al lado. Entonces tienen que trabajar con sus mascarillas. La mascarilla permite perfectamente poder conversar. Inclusive ya tenemos dos clientes nuestros que tienen call center y ellos se ponen el manos libres por la parte interna de la mascarilla. Por supuesto, ese manos libres termina que hay que hacerle una rutina de descontaminación bien importante, por lo cual sería muy bueno que por lo menos ese dispositivo de manos libres, como lo logramos nosotros efectivamente, pudiera ser asignado a cada uno. Ellos no comparten el manos libres. Sí comparten la computadora, la silla, el escritorio, pero no comparten el dispositivo de manos libres. Otra cosa que se puede hacer, además de la desinfección y no compartir manos libres, es el espaciado. Lamentablemente, yo sé que ellos trabajan como una maquila, 1 metro cuadrado de espacio para cada uno, pero en este caso no se puede. Nosotros tenemos que tener los call centers trabajando en espaciamiento. O sea, tiene que respetarse el protocolo de espaciamiento. Finalmente, muchísimos call centers ahora están funcionando por teletrabajo. ¿Okay? Esa es Correcto. otra de las maneras. Y eso es una muy buena idea en los sitios donde hay una infraestructura que lo permita, ¿no? Entonces, por lo menos acá en Venezuela está floreciendo el call center por la vía del teletrabajo. Ellos han seguido trabajando, pero no están yendo a las oficinas del call center. Y yo creo que a la empresa de call center eso le ha gustado tanto que eso se va a quedar así, probablemente. Quizás ellos vendan o alquilen las instalaciones y dejen a todos los operadores trabajando en teletrabajo. Pero bueno,
eso habría que ver cómo termina de suceder, pero las medidas son básicamente esas. A la entrada, ver que nadie esté contaminado, la higiene respiratoria, el uso de la mascarilla, la descontaminación de los espacios y el uso personalizado de los dispositivos de comunicación. Bueno, sí, agregando a lo que dice Igor, eso es lo más probable que es lo que suceda. Y de hecho, la India es toda una potencia mundial de call centers en inglés y todos trabajan, hacen teletrabajo. En su casa, Tú sí. llamas aquí a reclamar algo en Estados Unidos y te atiende alguien en la India todo el tiempo. Entonces es algo que está acá para quedarse. Y también quería agregar el tema de los riesgos psicosociales. El riesgo psicosocial por el tema del COVID-19, que ya es un problema, y en los call centers, que el riesgo psicosocial es inminente, porque normalmente cuando tú llamas a un call center no llamas para Sí, decir cosas para bonitas, lo que quejarte. vas es a reclamar. Entonces también hay que buscar bien, hay que atender bien el tema del riesgo psicosocial. Ok. Segunda pregunta, Pablo Ochoa. Bueno, creo que Pablo entró un poco tarde porque sí lo mencionaste, pero te hago la pregunta. Mencionó que era compleja la definición del contagio del COVID como una enfermedad ocupacional o accidente de trabajo. ¿Apoya que sí sea o no? ¿Por qué? Creo que dijiste que es un tema para otra exposición eh, y que deberíamos de conversarlo en una exposición por sí sola, pero no sé si quieres hablar algo sobre eso. Bueno, yo le aporto algunos elementos. Pablo tiene una visión además también internacional porque opera en varios países y les puedo, en ese sentido, la respuesta es que depende del país, depende de la legislación, depende de lo que la legislación local define como una enfermedad ocupacional y cuáles son los procedimientos en los cuales aplica un procedimiento o una sanción por enfermedad ocupacional. Hay varios criterios, ¿no? La primera cosa, por ejemplo, y hay varios casos, por ejemplo, en España ha sido muy controversial porque ellos inclusive colocan la contaminación por COVID-19 como un accidente de trabajo, ¿no? Pero eso es por un entramado legal que ellos tienen, que se cayeron en eso. Pero, por ejemplo, Ecuador ya se pronunció y dijo que no es ocupacional. O sea, no hay forma de que pueda prosperar un caso por COVID como una enfermedad ocupacional. En el Perú, por ejemplo, puede ser ocupacional en algunos casos, como por ejemplo los centros de salud, para los cuales el riesgo biológico es un riesgo ocupacional, inclusive antes del COVID, ¿no? Entonces, en Venezuela, nuestra legislación, ya yo les leí que define Venezuela como una enfermedad ocupacional y definitivamente sí puede ser una enfermedad ocupacional. El problema es que nosotros tenemos una norma, bueno, que es la misma donde está esa definición, que es el NT 02-2008, que nos habla de la definición del proceso peligroso. Y el proceso peligroso es el que se deriva directamente del trabajo. O sea, el carpintero, por ejemplo, tiene el peligro de machucarse un dedo con un martillo, tiene el peligro de cortarse un dedo con una sierra, ¿ok? De cortarse, de inhalar la pega, de intoxicarse. Esos son los riesgos propios de un carpintero, ¿ok? Pero no es un riesgo propio de un carpintero enfermarse de COVID-19 y por tanto no está en su notificación de riesgo. Nosotros también tenemos hay que probar la relación entre la pérdida de la salud y el trabajo. Y eso le toca al trabajador, porque en nuestro listado de enfermedades ocupacionales no están las enfermedades producidas por riesgo biológico. O sea, no es que no pueda ocurrir, sí puede ocurrir como vimos la definición, pero aparece que son presuntas enfermedades ocupacionales, un listado de enfermedades que son las más comunes, entre las cuales no está la enfermedad por COVID-19 ni ninguna otra enfermedad por agente biológico en este momento. ¿Okay? Ahora bien, también hay que mirar otro criterio. Si fuera el COVID, que es un tipo de gripe, una enfermedad ocupacional, forzosamente también lo tendrían que ser el dengue, lo tendría que ser el Zika, lo tendría que ser la gripe estacional, la gastroenteritis viral, ¿ok? Porque también son otros agentes
que andan en el aire y que se pueden transmitir en un espacio de trabajo. Un compañero de trabajo, de alguna manera, puede transmitir la enfermedad, o un zancudo puede picar a un compañero en el trabajo y después llega y pica a otro y le transmite la enfermedad. Entonces, bajo ese criterio, habría que probar caso por caso la exposición, en qué condiciones se expuso y si hay una relación cierta. Para los trabajadores del sector salud, sí que puede ser una probable causa y sea más fácil. Para los trabajadores que tienen contacto con el público, también puede haber una vinculación, pero tiene que probarse y no está fácil. Pero para el resto de los trabajadores es muy difícil comprobar que un COVID-19 haya sido contraído por causa del trabajo. Muy bien, agregando también que me permito, ¿no? Porque como soy yo el moderador, me permito también agregar algo. Totalmente de acuerdo, Igor, siempre estamos en la misma página. También quiero ya hablar un poco como médico ocupacional también, que también existe la diferencia, hay que diferenciar entre los trabajadores de la salud y los trabajadores esenciales no de salud, ¿verdad? Si nosotros tenemos un trabajador de la salud que asumiendo que los equipos de protección personal son los adecuados, que los protocolos están siendo cumplidos y que no existe una contaminación cruzada al quitarse o ponerse un equipo de protección personal, pudiéramos inferir si si la enfermedad de COVID pudo haber sido o no, asumiendo que se hizo o no se hizo, y la investigación dentro de 4 paredes con un sistema de gestión es más fácil. El problema que tenemos con los trabajadores esenciales, donde la transmisión comunitaria es la principal, caemos en el tema del periodo de incubación del virus, que es de 1 a 14 días. Entonces tú dices, bueno, yo comienzo a tener unos síntomas dentro del trabajo, pero ¿cuándo estuve expuesto? O viceversa, estuve expuesto en el trabajo, pero comienzo a tener síntomas bueno, y ahí podemos, sugiero hacer un webinar solo sobre enfermedad ocupacional COVID-19, sí o no, ya le saqué el nombre. Y vamos a invitar a varios expositores. Y seguimos esa conversación para poder darle chance a las demás preguntas, ¿no? Ok. Jesús Guada también pregunta, no sé si fue un comentario ante algo que dijiste, pero lo leo. Tampoco están recomendados medios físicos como luz UV, ultrasonido y otros para desinfección. Algunos de estos también han sido incorporados a las cabinas. No entiendo. Sí, Sí. sí, lo que pasa es que las cabinas han sido todo un lío, ¿no? Porque en principio salieron muchas empresas a vender las cabinas sanitizantes. Se demostró que cuando se generan aerosoles de sustancias desinfectantes y son absorbidas a través del alvéolo, tienen un efecto irritante. No importa la concentración, por lo menos el hipoclorito de sodio no debe ser nunca absorbido a través de la membrana del pulmón, ¿no? Del alvéolo pulmonar. Igualmente el peróxido de hidrógeno y tampoco el amonio cuaternario. Entonces, cuando tú micronebulizas esta sustancia, produce un efecto irritante. Entonces, la relación costo-beneficio es muy mala. Entonces, las empresas, para no perder la cabina, lo que hicieron fue comenzar a utilizar medios alternativos para poder seguir con las cabinas y utilizaron radiación infrarroja, por ejemplo, o rayos ultravioleta para poder inactivar el virus, lo cual tampoco es tan bueno porque tienen también efectos sobre la salud que son indeseables y una vez más la relación costo-beneficio es absurda porque es muy costoso. El tiempo de exposición a la radiación UV tiene que ser más o menos prolongado para que haya una inactivación y yo nada más voy a inactivar las partes donde pega la luz, pero en donde no da la luz, entonces eso no tiene ningún efecto. Y finalmente, la luz no llega al interior de los pulmones ni de las vías respiratorias del trabajador. Entonces, es absurdo ese tipo de tecnología y ya tuvimos, gracias a Dios, un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud donde desaconseja de manera absoluta todo tipo de instalaciones sanitizantes, bien sea con sustancias desinfectantes, químicas o con otros medios físicos de inactivación del virus. Muy bien. Pablo, de nuevo, felicitaciones por tan valiosa conferencia. Ha sido muy grato el tiempo invertido.
Doctor Pedro Caraballo, excelente presentación. Felicitaciones, muchísimas gracias por el seminario desde Maturín. Luz Chacón. ¿Es aplicable las notificaciones de riesgo por la pandemia de la COVID-19? Segunda pregunta. En el caso de los teletrabajadores, ¿es recomendable realizar también notificaciones de riesgo? Creo que respondiste a esa pregunta. No sé si quieres agregar algo. No, bueno, yo les comenté ya, eso como decía un famoso político venezolano, es un autosuicidio. Si usted coloca en la notificación de riesgo que puede haber alguien que se puede morir por un terremoto, ¿verdad? Y ocurre un terremoto, entonces automáticamente pudiese ser una cosa ocupacional porque está en su notificación de riesgo, siendo un evento catastrófico por causa de lo que se llama causa mayor, ¿no? Entonces, eso es muy delicado. Yo pienso que los peligros que deben estar en la notificación de riesgo son los peligros inherentes exclusivamente al trabajo. Este tipo de riesgos emergentes, a menos que no sea personal de salud, donde si hay una exposición obvia, ¿ok? No deben ser incluidos en la notificación de riesgo. Aparte, si yo voy a notificar como riesgo COVID-19, forzosamente tengo que notificar todo el riesgo, todas las enfermedades infecciosas que existen, ¿ok? De las cuales te puedas contagiar. Desde que te puedas contagiar de influenza estacional, de dengue, de zika y hasta de los piojos. O sea, todo. Porque no puedes dejar unas por dentro y otras por fuera, porque eso sería un discriminatorio. Decir, bueno, de esto sí, pero esto sí es ocupacional, pero lo otro no es. Entonces es un terreno peligroso. Yo creo que también la respuesta tiene que ver, Igor, con también la legislación de cada país, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, eso va a depender también de las legislaciones, si hay sindicato, no hay sindicato, si los trabajadores están protegidos por organizaciones comunitarias, por lo menos como aquí en Estados Unidos, en Nueva York, ¿entiendes? Hay muchas cosas que influyen y tendremos... Sí, claro, yo estoy hablando por el caso de Venezuela específicamente, pues la doctora habla de notificación de riesgo y ese es el instrumento que utilizamos específicamente en Venezuela. No, y está válida la respuesta, pero como tenemos gente de todo el mundo en el webinar, quería también hacer esa salvedad. Ok, José Bielma, extraordinaria conferencia, ha aclarado algunas de mis dudas. Ya estamos implementando la gestión de vuelta al trabajo en el entorno pandémico aquí en la República Dominicana. Gracias. Hay alguien con un número celular, obviamente no tengo el nombre. Buenas tardes, si se considera el COVID-19 se considera una enfermedad ocupacional, el riesgo se triplica con el retorno al trabajo. Un ejemplo muy sencillo, puede haber visto un camión con un grupo de personas hacinadas haciendo transporte. Bueno, ya. Sí, ya claro. lo hablamos durante sí, la conferencia. Doctor Veneno dice, tiene conocimiento de personal afectado por químicos de desinfección en puestos de trabajo, al igual que otros países. Sí, claro, por supuesto. Es un clásico. De hecho, cuando el personal de limpieza comienza a mezclar productos, por ejemplo, cuando mezclan el limpiador para sanitarios con base amoniacal con cloro, eso inmediatamente genera gases de alta toxicidad y tenemos innumerables casos de personas intoxicadas con esa mezcla, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos esos procesos masivos de desinfección, tenemos que tener mucho cuidado de utilizar las diluciones correctas, de no mezclar. Si voy a utilizar cloro, voy a utilizar solo cloro. No tengo por qué mezclarlo con otro químico. Si voy a utilizar amonio cuaternario, es nada más amonio cuaternario. Entonces, hay que tener mucho cuidado e instruir al personal de limpieza acerca del uso, el transporte, el almacenamiento de esos productos químicos, porque ahora probablemente tengamos que triplicar el uso de productos químicos en los centros de trabajo y probablemente no tengamos un espacio para donde almacenarlo de manera adecuada. Así que todas esas cosas deben de considerarse a la hora de planificar las acciones preventivas. Ok, por respeto al tiempo a todo el mundo, esto ha sido súper fascinante y estamos apasionados con el tema, pero voy a hacer 3 preguntas más, también para dar descanso a Igor, que ya tiene más de 1 hora y media hablando. Ok, hay una pregunta por Facebook, bien interesante.
¿Por qué no se da importancia a la protección de los ojos de la misma manera que la protección de la nariz y boca, que se cubre con el barbijo, siendo que el COVID-19 hace influencia por igual a las mucosas de los ojos, nariz y boca? Eso lo pregunta Carlos Cavero. Excelente, excelente y muchas gracias por la información. Sí, básicamente la respuesta es la siguiente. Sí se considera la protección ocular, por supuesto. Y de hecho, cuando yo hablé de los grupos de alto y muy alto riesgo, la protección ocular es obligatoria, es mandatoria. ¿Okay? Porque definitivamente cuando yo estoy con un paciente que está contagiado y yo tengo salpicaduras o gotículas en los ojos, por ahí también me puedo contagiar. Sin embargo, cuando yo estoy en los grupos de bajo o mediano riesgo, que yo puedo estar contagiándome, se supone que el riesgo se aumenta porque la gotícula está en el ambiente y cuando yo inhalo, yo traigo la partícula respirable hacia mí. ¿Ok? Porque si yo no la inhalo, la partícula se va a ir al piso, porque el peso molecular de la gotícula es mayor que el del aire. Ella no flota indefinidamente, va a irse al piso en unos segundos. Por eso es que cuando hablamos de una distancia de 2 metros, es porque la gotícula en 2 metros siempre se va a ir al piso, no va a poder ser inhalada por la otra persona. Entonces, cuando yo emito una serie de partículas al aire, ellas se van a ir al piso, a menos que venga una persona que inhale y se traiga esa partícula hacia sí. Hay que inhalar, ese es digamos que el proceso fisiológico del contagio. Por eso es que cuando el riesgo es mediano, digamos que el monolente no es mandatorio, pero cuando yo estoy cerca de los pacientes, no puedo tener la distancia, es mandatorio que utilice la protección ocular también. Excelente respuesta. Ah, por cierto, esa pregunta fue del doctor César de Pool, que nos da la felicidad. Bueno, gracias César, y saludo a tu mamá, una muy, muy buena amiga y presidenta de Sobeso en el Zulia. Muy bien, muy bien. Ok, 2 preguntitas más y ya damos cerrada la sesión. Oli Sandó desde Facebook hace primero una pregunta. ¿Los riesgos de infección o contagio por microorganismos siempre han existido, solo que no se les ha dado la importancia debida? Es un comentario. Y también nos da felicidades a todos por este segmento y gracias, y nos agradece por haber citado al respecto la norma NTF 2016 en aplicación en todo el territorio nacional, de la cual está en estos momentos en actualización. Sí, bueno, es muy importante la parte normativa. Ahora están haciendo, como les dije, la NT 01-2020, que es la norma transitoria para la prevención de los contagios por SARS-CoV-2. Ojalá esa norma esté rápido con nosotros. Vamos a contribuir en todo lo posible para que esa norma sea publicada a la brevedad, porque lo que tú decías, Akram, es muy válido. ¿Cómo un trabajador va a decir, mira, la empresa tuvo la culpa porque no cumplió con los requisitos para la prevención? Pero ¿cuáles son esos requisitos para la prevención? Por lo menos en Venezuela no están definidos. Entonces, una vez que tengamos una norma, sí tenemos un elemento de repente de cumplimiento. Yo pudiera decir, mira, yo me contagié porque la empresa no tomó las medidas que tenía que tomar según la norma técnica NT 01-2020. Ahí sí tendríamos un elemento de vinculación importante, sobre todo a nivel penal inclusive. O sea, en Venezuela la UCIMAD tiene un artículo que es el 131, que tiene una responsabilidad personalísima, y sobre todo si un trabajador se contagia y muere por COVID y la empresa no tomó las responsabilidades que tenía que tomar según la norma técnica, entonces en ese caso pudiera ir hasta la cárcel el dueño de la empresa. Así que eso cambiaría mucho el panorama teniendo ya nosotros una norma técnica en las manos. Ya tenemos la NT01, la NT02, que son muy útiles, que nos guían cómo tener un programa. Pero definitivamente con el avenimiento de esta nueva norma tendríamos un panorama muchísimo más claro en nuestro país. Ok, por la última por ahora, o como dice mi padre, la penúltima, nunca la última. Luz Chacón, muchas gracias por toda la información. El cuestionario y toma de temperaturas debe ser realizado exclusivamente por personal médico. Buena pregunta.
Sí, claro, es un acto médico. La temperatura es parte de los signos y síntomas del paciente. Y Correcto. eso es un acto médico. Bueno, Este, médico, profesional de salud bueno, certificado. profesional de salud, lo puede Claro, hacer una enfermera perfectamente, claro, pero es un acto de salud igual que la custodia de las historias médicas, etcétera. Es correcto. información que debe ser custodiada por personal de salud. Bueno, y antes de irnos y despedirnos, yo voy a hacer la última pregunta y te voy a comprometer públicamente, Igor. ¿Puedes tú, por favor, participar en otro webinar nuestro para poder hablar sobre enfermedad ocupacional y COVID-19? ¿Sí o no? No, Que le inventé claro, el nombre ahorita, se lo inventé ahorita en vivo. claro, claro, con mucho gusto. Es un tema que me encanta, además que hemos estado debatiendo en varios grupos a nivel internacional y es un tema sumamente interesante que mezcla un análisis técnico legal y hasta ético, ¿okay? Tiene muchas Correcto. implicaciones y es muy interesante que los profesionales de salud ocupacional hagamos, primero lo discutamos para este caso, pero además hagamos un ejercicio de ética profesional y de análisis profundo de los elementos técnicos que rodean el ejercicio de nuestra disciplina. Así que yo los invito, yo con mucho gusto participo, lo aplaudo y los invito a que todos los que están acá y muchos más se unan a este tipo de conversaciones. Perfecto. Bueno, y también quiero antes de despedirnos, decirles de que la semana que viene vamos a tener una ponencia muy interesante de la doctora Viviana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, amiga y compañera de AICO también, de Igor y mía, y mío, y va a hablar algo similar, pues, ¿no? Situación de la enfermedad no transmisible como factores de riesgo para el COVID-19, estrategias de prevención. Bueno, con esto por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por el tiempo que le han dedicado a esto. Y aquí está la lámina de la doctora Viviana. Sí, a Viviana la tienen que ver porque además es de muy buen ver. Sí. Sí, muy querida Viviana. Ella siempre ha sido muy profesional y bueno, y tremenda colaboradora. Y también de buen ver, por supuesto, no te lo voy a negar. Bueno, entonces nos despedimos por ahora. Muchísimas gracias. Nos vemos el 14 de mayo y como siempre, los jueves a las 5 de la tarde, este servicio de información gratuita y para apoyo a la comunidad en los temas relevantes y en especialmente ahora que estamos en el tema del COVID-19. Por favor, todos se me mantienen seguros en casa, mantengan todas las medidas preventivas y si tienen que salir, que solo sean trabajadores esenciales o para temas esenciales. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Que estén muy bien.